vamos a hablar de lo que es ser una voz. Diga al que está a su lado, soy una voz. Y vamos a orar, cierre sus ojos un momento, incline su rostro ahí donde está sentadito. No hace falta que se ponga en pie. Y dígale, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, con sus propias palabras dígaselo, yo quiero ser una voz. Yo quiero ser una voz que inspira y no una voz que maltrata, no una voz que humilla, no una voz que daña. Yo quiero ser una voz, Señor amado, que clama, una voz que da consejo, una voz que da palabra, una voz, Señor amado, que habla de ti, Señor, y que manifiesta tu verdad. Yo quiero ser tu voz, Señor, aquí en la tierra. Yo quiero ser, Señor amado, alguien que porta de ti y que transmite a través de su voz. Porque tu palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que voy a examinar qué hay en mi corazón para ver qué sale por mi boca. Señor, enviamos la palabra y sabemos que dará fruto al 100%, Señor amado, y que muchos saldrán hoy de este lugar con un pensamiento renovado en ti, con un corazón transformado, Señor, por tu palabra, porque yo sé que hay poder en ella. Tu palabra es una semilla, Señor, y es martillo que rompe la piedra. Así que algunos, si hay dureza, tú hoy rompes la dureza. Si en algunos, Señor, la semilla no estaba germinando, hoy esta semilla crece en ellos al 100%. Señor, y si en algunos había sequedad, tu palabra también dice que es manantial de agua fresca y que somos lavados a través de ella. Así que yo te pido que hoy laves, rompas, irrumpas, arranques y desarraigues toda mentalidad caída, toda voz, Señor amado, que está hablando a ellos para llevarlos a suicidios, pensamientos de muerte, Señor amado, pensamientos de fracaso, de ruina, de divorcio. Hoy se tiene que silenciar por el poder de tu palabra. Queremos oír tu voz y no la voz del diablo. Queremos oír tu consejo y no el consejo del mundo. Hoy, Señor amado, pon centinela en nuestros oídos para que nada de que no venga de ti entre, Señor, y se guarde en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor amado, que ninguna raíz de amargura hoy crezca en nuestras vidas, sino que podamos desechar toda palabra que no venga de ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, a ti la gloria, honra, alabanza, tributo, porque todo es tuyo, Señor, y todo vuelve a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Soy una voz. ¿Cuántos tienen voz? ¿A cuánto les gusta hablar? A veces hablamos pero no escuchamos, ¿sí o no? Miren, Dios a lo largo, y quiero entrar ya directamente, Dios a lo largo de toda la palabra ha manifestado con el hombre una intención. Dios tiene una intención, dígale que está a su lado. Dios tiene una intención. Dios es un Dios de intenciones. Él tiene intenciones con el hombre. ¿Y qué es una intención? Es la determinación de la voluntad hacia un fin. Amén. Es la determinación de la voluntad hacia un fin. Hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Cada día hablarte. Dios quiere hablarte. Cada domingo, ¿usted por qué viene a este lugar? Porque usted quiere una palabra de Dios. ¿Por qué corrían a los profetas? Porque querían una palabra de Dios. Porque usted lee la Biblia, porque quiere una palabra de Dios. Y Dios quiere hablar. En otras palabras, Dios dentro de su voluntad se ha determinado a hablarte. ¿Cuántos han dicho, Dios no me habla? Yo no oigo la voz de Dios. ¿Lo hemos dicho o no? No escucho la voz de Dios, no entiendo la palabra. Yo leo la Biblia y no la comprendo. Escucho a mucha gente decir, Dios me dijo, y yo no lo escucho. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios guarda silencio a mi vida? ¿Hemos preguntado eso o no? A todos nos ha pasado. Y Dios en su intención original siempre ha querido comunicarse con usted. Es el anhelo de Dios, es el deseo de Dios desde el comienzo. La intención de Dios desde el principio, desde que el hombre peca, es hablar con el hombre, es acercarse al hombre. Amén. Dios siempre ha expresado la intención a que el hombre le escuche y a que el hombre le obedezca. Hey, esa palabra ya cuesta más, el obedecer. Teniendo claro este principio, entonces podemos definir que el problema no es que Dios hable. ¿Cuál es el problema?
que el hombre escuche. El problema no es que Dios no hable, el problema es que hay tanto ruido, hay tantas voces, hay tanta gente hablando, hay tantos sonidos externos que no sabemos diferenciar la voz de Dios. No conocemos la voz de Dios. Se nos hace difícil escuchar la voz de Dios. Muchas veces decimos Dios me dijo. ¿Estás seguro cuando tú dices Dios me dijo? ¿Has conocido la voz de Dios? Porque para conocer la voz de Dios hay que intimar con Dios. Y hay gente que no intima con Dios, que no lee la Biblia, pero tiene la capacidad de expresar con sus labios que Dios le está hablando. Entonces es delicado eso. Mire, desde Génesis, usted lee la palabra, vemos a Dios hablando con el hombre. Desde el principio. Mire, tremendo es que cuando yo leía, veía que aún cuando Adán peca, le sigue hablando. O sea que aún a pesar de una condición caída, hay gente que dice, no, yo no voy a buscar de Dios porque es que Dios no me va a hablar porque yo he estado pecando. No, Dios quiere hablarte para que abandones el pecado, para que salgas de esa condición y empieces a vivir en la condición que Él quiere. Por eso ahí es donde hay que tener cuidado, sobre todo los que ministramos la palabra, de creer que porque oímos la voz de Dios es que estamos viviendo correctamente. Porque puedes seguir oyendo la voz de Dios aún estando en pecado. Y hay que tener cuidado cuando Dios te habla, porque quizás Dios me está hablando, dándome un mensaje a mí, y yo estoy pensando que es para entregárselo al pueblo. Hay mensajes que son para transformar mi vida y que no son para entregárselo a nadie. Se lo entregaría una vez esté hecho el proceso o la intención de esa palabra. Amén. Una vez se cumpla esa palabra en mi vida. Cuando Adán cae, muy a pesar de su condición, se acerca para hablarle. Cuando Caín está en la intención de matar a su hermano y en su corazón está ese deseo, ¿qué hizo Dios? ¿Le habló a Caín o no? Era Caín quien tenía la intención de asesinar a su hermano. Y Dios se acerca a Caín y le habla. O sea, Dios no es distante. Dígaselo al que está a su lado. Dios no está lejos. Dios no está lejos. Nunca ha estado lejos. Nunca. La religión y muchas cosas más han puesto una barrera para acercarnos a Dios. Condiciones que solamente puede hablar a través del hombre, de Dios, que solamente puede hablar a través de un sacerdote. No, Dios puede hablarte a ti. Y quiere hablarte a ti. Y quiere intimar contigo. Y quiere que le escuches. Dios es familiar, es cercano. Dios no es lejano. Hay religiones y doctrinas que enseñan a Dios como si fuese un jefe, un gruñón, regañón, que está ahí detrás de intentando simplemente esperar a que tú te equivoques para maldecirte o para mandarte al infierno. Ese no es el Dios al que yo le sirvo. Yo le sirvo a un Dios que perdona, a un Dios que cuando tú caes te levanta, a un Dios que te dice, hijo, inténtalo una vez más, puedes hacerlo, vuelve a tirar las redes, vuelve a bogar mar adentro y hazlo nuevamente. Yo creo que tú puedes hacerlo. Hay una palabra de parte de Dios cada día para mi vida. Amén. Vemos a Dios hablándole a Caín, como lo dije. Más adelante vemos que la palabra dice, si obedeces. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde? Dilo duro. Deuteronomio 28:1. Si obedeces completamente, no a medias. Si obedecemos completamente la voz de Dios. Apocalipsis 3:20 dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz y abre, yo entraré. Entonces no solamente es oír, es obedecer, es abrir, es disponer. Eso es abrir, disponer el corazón. ¿De qué te sirve escuchar una palabra muy bonita, muy bien organizada, con una buena exégesis, una buena teología, y no aplicarla a tu vida? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve el consejo no aplicado? Hay personas que parece que te preguntaran o te pidieran un consejo para tomar la decisión contraria. Pero te preguntan y le das el consejo y hacen lo contrario. Entonces, ¿para qué pregunta? Mejor no pregunte, porque ahora tiene una responsabilidad. Se le da una palabra desde la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con ella? Entonces, según lo que estamos viendo, ¿la voz de Dios está disponible o no? ¿Dios puede hablarte o no? Entonces vamos a establecer que la intención de Dios
es hablar con el hombre. Dígase lo que está a su lado, Dios quiere hablar contigo. Con el hombre y con la mujer. Hay que dejar a un lado tanto machismo y legalismo y religiosidad de que Dios no habla con las mujeres. Por eso es ayuda idónea. Porque hay cosas que usted no ve, hay cosas que usted no oye porque es cabezón, y entonces se lo dice a ella, ¿para qué? Para que le ayude a tomar decisiones. Transmitir un mensaje, ¿Dios qué hace? Dios tiene la intención de hablar con el hombre para transmitir un mensaje al hombre y que el hombre a su vez sea un canal para hablar a otros y ser una voz de Dios. Yo muchas veces lo digo aquí, no me mire a mí porque tú estás ministrando y la gente está así. No me mire que yo no tengo nada para darle. Nada, yo soy una voz. No importa lo que yo esté haciendo, la cara que esté haciendo, importa la palabra que estoy soltando sobre su vida para que su vida sea transformada, cambiada, transicionada, llevada a otro nivel. Amén. ¿Cuántos lo creen? Jesús vino o no vino a la tierra. ¿Y qué hizo? Vino a influenciar. ¿Cómo influenció? A través de su voz. Jesús liberaba a través de la voz. Jesús decía: Lázaro, sal fuera. Y la muerte no podía resistirse a la voz de Dios. Y enseguida el cuerpo de Lázaro se levantó. Jesús le dijo a la tempestad: te calmas. Tempestad, le dijo a los vientos: te calmas. Y los vientos se calmaron. ¿Cómo lo hizo? Por la voz. Hay algo que sucede muchas veces: no tenemos la seguridad de lo que hablamos. Los demonios se resistían, se sujetaban, los vientos se calmaban, los muertos se levantaban. ¿Por qué? Por la voz. Hay poder en la voz. Dice Lucas 1:80, y esta es la vida de Juan el Bautista. Dice que el niño crecía y que el niño se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ese pasaje es al final de Lucas, que nos resume la vida de Juan el Bautista. Nos resume por qué nació, para qué nació, cuál era el fin de Juan. Simplemente fue ser una voz. El objetivo de Juan no era ser una figura pública, no era ser conocido en las redes, aunque hoy día las estamos utilizando para que nuestra voz trascienda lugares, trascienda, y la voz y lo que se predica transforme la vida de las personas. Amén. Pero Juan no buscaba eso. Él fue diferente. Él hablaba un lenguaje diferente, se comportaba de una manera inusual. Vean, y lo tremendo de ese niño es que era hijo de un hombre que conocía la palabra. Zacarías era sacerdote. Zacarías entraba a la presencia. Zacarías conocía la voz de Dios. Zacarías entraba una vez al año cuando le tocaba el turno como sacerdote y escuchaba la voz de Dios. Pero ¿qué sucedió con Zacarías? Dudó. ¿Y qué produjo la duda en Zacarías? Que quedara mudo. Muchas veces la duda va a provocar que tú no tengas nada que decir. La duda va a provocar que tus palabras no tengan fuerza y no tengan poder. Zacarías enmudeció a causa de la duda. Su boca fue cerrada porque dudó. Y es tremendo que Dios muchas veces silencia a algunos hasta que la promesa nazca. Porque Zacarías volvió a hablar una vez, la promesa nació. Él le había prometido, él se lo había pedido y Dios había escuchado la oración de Zacarías. Pero Zacarías dudó que a su edad pudiese tener un hijo. Pero esa duda provocó que Dios silenciara su boca. Hay muchos que van a ser silenciados porque en lugar de estar a favor de lo que Dios está hablando, están en contra. Y Dios va a silenciar la boca de muchos hasta que la promesa que Él dio se cumpla y se vea realizada. Amén. Hay gente que dice: no, usted no va a construir esa iglesia que está pensando. La vamos a hacer en el nombre de Jesús. Creemos que lo vamos a hacer y vamos a ver miles de personas corriendo con hambre y sed, buscando, y vamos a ver sillas de ruedas vacías, y vamos a ver cojos levantarse, saltar, y vamos a ver la gloria de Dios en esta ciudad, porque yo creo que viene un avivamiento. Hay una voz soltada en los aires que dice y habla que viene avivamiento, que los jóvenes dejan las drogas, que los jóvenes salen de las calles, de las pandillas. ¿Por qué? Porque hay gente hablando lo que Dios habla. Amén. Y Dios quiere hacer algo ¿con quién? Con los que creen, no con los que dudan. Los que dudan son silenciados. ¿A usted le gusta hablar con una persona que duda? Con una persona que siempre está con miedos, que siempre no, usted dice: no, es que hablar con esta persona me estresa.
todo es negativo, todo no se puede, todo es imposible, no estamos en el tiempo, no tenemos la plata, ¿usted de dónde va a sacar? Usted no se preocupe por eso. Dios lo va a hacer. Dios no lo hace con el que duda, lo hace con el que cree. ¿Cuántos creen en ese lugar? Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Qué es una voz? ¿Qué dice el diccionario acerca de la voz? Noten que existen muchos libros, muchísimos, no sé si usted ha leído alguno, cómo oír la voz de Dios. Hay un montón de libros. Cómo escuchar a Dios, cómo oír la voz de Dios, cómo reconocer la voz de Dios. ¿Usted ha encontrado alguno que diga cómo ver a Dios? No. Nadie está preocupado por escribir de cómo ver a Dios. Todos están escribiendo cómo oírle. Nadie me ha venido a preguntar, pastor, ¿cómo vemos a Dios? No, pastor, yo quiero oír a Dios. Esa pregunta si la hacemos o no. ¿Cómo oír la voz de Dios? ¿Por qué? Porque su voz es la que creó todo, no su imagen. Fue su voz la que creó. Él habló y las cosas fueron hechas. Él dijo, hágase, y se hacía. Él decía, hágase esto, y eso era hecho. Era con la voz. Miren la importancia de la voz. Amén. Dios hablaba y todo se hacía. O sea que la voz es creativa. Y la voz no solo creó, sino que sustenta hasta el día de hoy lo creado. Muchos vieron a Jesús, ¿sí o no? Lo vemos en la palabra. Pero no todos le obedecieron. Y lo vieron. Y miren, Judas caminó con Jesús, lo vio. ¿Y qué hizo? Lo traicionó. ¿Y Pablo vio a Jesús? ¿Qué hizo Pablo? Oyó a Jesús y fue transformado. O sea que no era suficiente con verlo, era más poderoso oírlo, porque cuando Pablo lo escucha ya en una gloria mayor, ya no como Jesús el hombre, sino como Jesús Dios. Ya la manifestación de la gloria de Dios vino a la vida de Pablo y hubo una transformación, amén. Pero muchos están buscando una imagen, de ahí viene la idolatría. De tener una imagen, algo visible de Dios. Yo necesito tener algo palpable. No, usted necesita es oírle. Usted necesita es alinear el oído para poder oír a Dios. La voz es el sonido producido, dice el diccionario, por la vibración de las cuerdas vocales. Yo no sé si usted se ha preocupado por mirar, simplemente habla, pero nunca se ha sentado. ¿Y yo por qué hablo? ¿De dónde sale mi voz? ¿Por qué yo hablo diferente a mi hermano? Si yo hablo, usted sabe que soy yo. Si alguno habla en ese salón y usted tiene relación con él, ¿sabe quién es? ¿Por qué? Porque intima, oye la voz íntima. Entonces dice que es una vibración de las cuerdas vocales en la laringe, resultado de la interacción del aire que sale de los pulmones. Es una herramienta. ¿Su voz qué es? Una herramienta fundamental para la comunicación humana. Y por medio de ella expresas pensamientos, emociones, sentimientos. O sea que la voz no es algo simple. La voz no es algo sencillo, sino es algo más complejo de lo que parece y único. Cada uno tiene una identidad en su voz. Nadie puede hablar igual que el otro. Hay imitadores, pero aún así, usted sabe que no es la voz original. Hay gente que ha desarrollado la capacidad, pero son mínimos, de imitar a alguien. Una voz, ¿qué puede hacer? Una voz puede cautivar. ¿Cuántas veces un bebé está en llanto y nadie puede callarlo? Y viene la mamá, lo alza entre sus brazos, le dice una palabra bonita, tierna, y el niño se calma. Hay voces que cautivan. ¿Cuántos han sido cautivados por una voz? Por eso Dios le dio a la mujer una voz dulce, para cautivar. Pero ¿qué intenta el diablo? Que la mujer se parezca al hombre. Hoy hay mujeres que hablan como si fueran hombres. No, la mujer no tiene que parecerse al hombre. Que siga siendo mujer, si lo bonito que tiene es que es mujer, que sea femenina. Eso es lo bonito. Una voz que cautiva. Hay voces que asustan, ¿sí o no? Hay voces que usted dice, uy, y más cuando habla el jefe, que el jefe está molesto. Hay voces que dirigen. La voz es un comando. Cuando usted suelta la voz tiene poder. La voz tiene el poder de crear, dice la Biblia.
La voz tiene la capacidad de atraer el mundo espiritual. La Biblia dice que Daniel habló y a causa de lo que habló, ángeles descendieron. Noten, a través de la voz, a través de la palabra de Daniel, provocó un movimiento en el mundo espiritual. Por eso Satanás es el príncipe de la potestad de los aires, esperando a ver tú qué hablas para darle forma a lo que tú dices. Esa es la intención. Por eso tenemos que tener cuidado qué voz estamos siendo. Hay voces que dirigen, que inspiran, que quebrantan. Y Dios tiene un plan con la voz de cada uno de ustedes. Con la voz tuya, Miguel. Con la voz de cada uno de nosotros. Tiene una intención. Jeremías 15, del 19 al 21 dice. ¿Cuánto tienen calor? Eso dice Jeremías. Yo tengo más calor que usted, así que quédese tranquilo. Por tanto, así dice Dios. ¿Qué dice? Ayúdeme. Si te convirtieres. Dios resalta primero la importancia de una conversión genuina para poder trabajar en ti y en mí. Si tú y yo no nos convertimos de verdad, Dios no va a poder trabajar en nosotros. Pero la condición dice, si te conviertes, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Si te conviertes, estarás delante de mí. Si te conviertes y si sacas lo precioso de lo vil, si separas lo que no sirve, si quitas de tu vida, arrancas lo que no sirve, dice, serás como mi boca. ¿Cuántos quieren ser boca de Dios? Yo quiero ser boca de Dios. Yo quiero hablar y lo que hable se cumpla. Yo quiero ser de esos profetas que decían, cae fuego y caía fuego. De esos que decían, sol, detente, detente, tierra, deja de girar, y se paraba la tierra. ¿Sí o no? ¿Te imaginas eso? Tener ese poder en tu boca. Dice la Biblia, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Dice, serás salvo a causa de lo que habla tu boca. Serás liberado, condenado por las palabras de tu boca. También dice Proverbios, a causa de los dichos de tu boca te has hecho cárceles y te has encerrado en ellas. Entonces la boca tiene un poder. Cuando yo aprendí esto, empecé a cambiar mi manera de hablar. Serás como mi boca, conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y entonces ahí viene algo poderoso. Te pondré en Torre Vieja, te pondré en Alicante, te pondré en Almoradí, te pondré en Elche, te pondré en Torre Pacheco, te pondré donde estés como un muro fortificado. Un muro de bronce que nadie podrá romper, que nadie podrá tumbar. Una fortaleza serás si eres como mi boca, si te conviertes a mí. Y pelearán contra ti. Y entonces tú te debilitarás y te pondrás triste. No, dice, usted no nos va a preocupar. Se cansarán ellos de pelear, de intentar acabar este ministerio, de intentar acabar con la familia, de intentar acabar la reputación. Harán lo que quieran, pero yo sé que soy una voz. Yo sé y tengo claro que soy una voz. No te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para guardarte, para defenderte, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Eso dice el Señor. ¿Cuántos lo creen? Si lo cree, dígalo amén, dígalo, grítelo. Yo lo creo. Yo creo en un poder. Yo creo en un poder que no se ve. Hay una adoración que dice así, ¿no? Yo he creído en un poder que no se... Y yo he creído en un poder que no se ve. He creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en mi corazón. Yo creo en ese poder. Siga cantándolo. Que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en ese poder. Aunque no lo veo, aunque no lo toco, pero cada vez que hablo su palabra, siento su poder. Yo estaba ahí y estaba ella, me hace señas, ¿estás bien? Tenía un dolor en la espalda, tenía algo que me estaba atormentando ahí. Señor, quita esto, porque la palabra tiene que ser entregada. Y en el momento que me paro puedo tener el dolor que tenga, la situación que tenga, pero en el momento que la palabra empieza a ser soltada, hay un poder que cambia, que me levanta, que me da la fuerza. Por eso le digo, vente al tabernáculo cuando estás aquí adorando, orando, y vienes cansado, vienes agotado. Ese poder que tú no ves provoca algo en ti. Las palabras que se sueltan desde ese lugar
Y el Señor le está diciendo a Jeremías y te dice a ti: si vives conforme a mi palabra, a mis ordenanzas, a mis principios, si no te dejas contaminar, seducir por el mundo, por la corrupción de este mundo, y sacas de tu vida lo vil, lo que no sirve, tus palabras serán respaldadas por mí. Lo que tú digas se hará. ¿Usted no ve que hay gente que se acerca y te dice: ore por mí, que parece que a usted Dios lo escucha? Usted habla ¿sucede o no? Lo que tú hables será una palabra que traiga un cumplimiento. Dice que tú serás un muro fortificado. Recuerde eso, que su palabra tiene poder para liberar o para condenar. ¿Cuánta gente hay solamente condenando? Yo veo pastores en las redes sociales que solamente condenan a todos los pastores, pero nunca hablan de lo que ellos tienen debajo de la alfombra. Señalan, acusan, maldicen. Tenemos una capacidad tremenda en nuestra boca y la estamos usando muchas veces mal. Dios nos dio una boca para hacer atalayas, para hablar vida, pero hay gente que solamente lleva calamidad. ¿Dónde están los que guían? ¿Dónde están los que llevan a la gente al arrepentimiento? ¿Dónde están los que abrazan y dan una palabra de aliento, de sensibilidad con su voz? Jeremías no vivió una época fácil. Jeremías vivió una época muy dura. Jeremías exhortaba al pueblo, pero luego iba a la intimidad y lloraba y clamaba para que Dios perdonara al pueblo. Eso hacía Jeremías. ¿Cuánto quieren ser voz de Dios? Entonces no puedes hablar como el mundo habla. La Biblia dice que no pueden haber dos fuentes en mi boca. No puede haber juicio, condenación. Esa no es tu asignación. Dejemos al juez ser juez. Amén. Vivimos tiempos muy difíciles, iglesia, donde muchos quieren ser una voz. En lugar de ser una voz, quieren ser una imagen, una marca, una influencia visible, reconocidos, aplaudidos, galardonados. Muchos oradores cayeron en la industria musical y hoy componen para esas industrias y ya no componen para Dios. Ya no se inspiran en Dios, no se inspiran en la intimidad con Dios, sino que se inspiran en el Dios Mamón. Y quedaron cubiertos bajo el poder de la industria. Y ya usted escuchaba adoraciones de ellos y quebrantaba y caía al suelo, pero ahora escucha música comercial. Ya hemos quitado las palabras que mencionan a Dios para que esa canción pueda servir para cantarle a una virgen, para cantarle a una novia, para cantarle a un papá, y con la misma adorar a Dios. No. Lo que es de Dios es de Dios. Yo no puedo adorar a Dios con que le canto a mi esposa. No, imposible. Imposible, aunque las palabras que salgan sean bonitas. Y han muchos pervertido su talento, su llamado. Dios está llamando a usted a hacer una imagen, una apariencia. Tengan en cuenta una cosa: las imágenes cautivan los ojos, pero la voz transforma el corazón. La voz cambia el corazón, la voz transforma. Y ahí es donde dice Juan capítulo 1:23, Juan 1:23, dijo: yo soy, ¿qué dice? La voz. Yo quiero que analice ese pasaje. Yo lo analizaba ahora en la oficina esta mañana. Dijo: yo soy la voz de uno. O sea que hay más. Él no dijo: yo soy la única voz. Dijo: yo soy una voz. Hay más voces. Juan lo está diciendo: yo soy una de las voces que clama en el desierto. ¿Que clama o que condena? Que clama. Yo soy una voz, no soy el único. Él no dijo: yo soy un líder, soy un profeta, soy el primo de Jesús, venga que voy a presentárselo. No, dijo: soy una voz. Una voz que clama, no una voz que condena. Clamar es levantar la voz. ¿Para qué? Para dirigir a alguien, para llevarlo a despertar, para llamarlo. Y condenación es levantar la voz para destruir, para señalar, para rechazar. Y él no dijo que era una voz para condenar, dijo: soy una voz que clama. Él decía: arrepiéntanse por favor, que venga el arrepentimiento a su vida, cambien que viene juicio, cambien que viene. Eso es lo que él hacía, eso es lo que él intentaba hacer.
Pero hemos pervertido la palabra y hemos dicho, es que los profetas solamente pueden llevar palabra de juicio. Mentira del diablo. Jonás pensaba así y el Señor le dijo, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer que ese pueblo se arrepienta, que ese pueblo no perezca. Y Jonás empezó en una controversia con Dios, porque Jonás quería que el pueblo fuese condenado. Y era un profeta antiguo. El que quiere ser voz de Dios no busca ser imagen, solo ser el canal por donde fluye el mensaje. La imagen busca fama, la voz busca obediencia. Y este pasaje de Juan es maravilloso. Nunca buscó ser una figura pública, sino una voz. Herodes habitaba y vivía en un palacio, ¿sí o no? Lleno de oro, de comodidades. Y la voz que estaba en el desierto provocó que la gente dejara de ir al palacio y corrieran al calor del desierto. Que portaban la voz, que la gente dejaba la comodidad y se iba al desierto. ¿Qué va a tener tu voz y qué va a aportar tu voz? Que la gente va a salir de sus comodidades para ir a una pesada al desierto, a cualquier situación donde tú estés, para oír el mensaje que Dios puso en tu voz. Que hagamos correr a muchos a la fuente. No fue un espectáculo lo que movió a las multitudes donde Juan no tenía luces, no tenía sonido, no tenía ese grupo de alabanza que hoy, gloria a Dios, tenemos. No tenía nada de eso. Solo tenía deseo de que Dios fuese manifestado, que Dios fuese conocido. Y allí quiero hacer una pregunta. Ahí quiero preguntarte, ¿qué provoca tu voz? Cuando tú hablas, ¿qué provocas? ¿Dolor, tristeza, emociones rotas o transformación? Pregúntate tú mismo, no pienses en nadie, piensa en ti. ¿Eres la voz que menosprecia a su esposa, a su esposo? ¿Que insulta a sus hijos? ¿Qué voz eres? ¿O qué voz quieres ser? ¿Eres la voz que hace sentirse amada y valorada a una persona? ¿O eres la voz que la hace sentir inferior, que no vale, que no sirve? ¿Qué voz quieres ser? ¿Eres la voz que desanima o la voz que levanta? ¿Qué voz quieres ser, iglesia? Muchos, desde una apariencia de celo santo, dicen que los profetas deberían ser como los del tiempo antiguo. ¿Has escuchado eso? Créame una cosa, si estuviésemos en el tiempo antiguo, usted y yo estaríamos condenados a muerte. Bendita gracia que se manifestó en la cruz del Calvario. Bendita gracia. El concepto que tenían los profetas era de hacer caer fuego, pero cuando Dios le da una asignación a Jonás, ¿qué hizo Jonás? Quería condenar, pero Dios quiso que Jonás previniera al pueblo para que se arrepintiera. Yo quiero ser esa voz, una voz que transforma, una voz que liberta, una voz que te dice, hazlo una vez más, inténtalo de nuevo, puedes hacerlo, Dios va contigo, va delante de ti. Si te caíste no importa, si pecaste, ese pecado déjalo y continúa. Jesús lo decía, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, levántate y anda, largo camino te queda. Y eso lo vemos a lo largo de la palabra. Moisés también en Éxodo, el Señor lo usa como una voz. Moisés era voz de Dios. Y Moisés hablaba y la gente que escuchaba, ruido, truenos, relámpagos. Y lo que para unos es voz de Dios, para otros es ruido. No hay sensibilidad, el pueblo no escuchaba. Dice Job 33 del 14 al 16, este pasaje es hermoso. Sin embargo, en una o en dos maneras, ¿qué? Habla Dios. De una o dos maneras, ¿qué? Entonces Dios habla. Dios habla. Pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Dios habla por sueño, habla en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres.
Entonces Dios habla. Entonces el problema no es que Dios no hable, el problema es que el hombre no entiende. Y no entiende porque su corazón está lleno de codicia, distante, lejos. Por eso escucha murmullos, por eso no puede oír con claridad. No se trata solo de oír, se trata de obedecer. ¿Cuántos se han cansado con alguien de darle un consejo porque siempre hace lo contrario? ¿Te cansas? Dice, no le voy a decir más nada. Y menos si la persona me dice, es que Dios ya me lo dijo. Digo, vale, ok, yo ya ahí no me meto. O sea, me es imposible dar un consejo por encima de lo que Dios ya habló. ¿Ya te habló Dios? No, yo me aparto. Dios me libre de dar un consejo si Dios ya te habló. O sea, ahí no hay nada que hacer. Oye, yo he sentido esto, no sé si es de Dios o es de Dios. ¿Usted qué opina? Y entonces, basado en la palabra, te digo, yo opino esto. Esto es lo que opina la palabra. Mi opinión no importa. ¿Qué opina la palabra? ¿Qué opiniones hay? Muchas. El mundo está lleno de opiniones. La boca de la gente está llena de opiniones. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los que decía, este es mi Hijo amado. Jesús fue la manifestación y confirmación de la voz que habló desde el cielo. Jesús fue esa manifestación. Y tu ejemplo mostrará qué voz tú y yo estamos escuchando. ¿Qué estamos manifestando? Dios no tuvo que dejarse ver para decir quién era el que estaba ahí siendo bautizado. Solamente habló. Saulo de Tarso, si lo lees en Hechos 9, del 4 al 6, dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. ¿Qué oyó Saulo? Una voz. Y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Automáticamente, escuchando la voz de Dios, vino convicción a su espíritu. Entendió quién le hablaba. Hay gente ahora entendiendo que esto es palabra de Dios y Dios está quebrantando. Hay otros que aún no han entendido y piensan que es una palabra de un pastor. No, es palabra de Dios, está en la Biblia, está contenido en su libro. Saulo no caminó con Jesús, no lo vio predicar, nunca lo vio hacer milagros, pero tuvo un encuentro con su voz le cautivó. Hay personas rendidas ante figuras, ante imágenes, que veneran, que idolatran, pero no quieren oír su voz. Tenemos que ¿qué? Buscar oír la voz de Dios. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto, porque lo que importa no es que le veas, sino que le escuches. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos, y lo dice en muchos pasajes, si tienes oídos para oír, oye lo que dice la palabra, oye lo que dice la Escritura. Jesús en Juan 7, luego lo lee en casa, estaba toda la gente en la fiesta, era el último día de la fiesta, y Jesús gritó, a los que escuchen mi voz, gritó, oigan mi voz. El que me escuche, de su interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva, ríos correrán. Y él gritó, se puso en pie, alzó la voz, porque estaba desesperado, valga la palabra, porque veía al pueblo entretenido y no querían oír su voz. Jesús también dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Tienen que oír la voz de Dios. Dice, yo los conozco, ellos me siguen y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie los podrá arrebatar de mi mano. Es por eso que tenemos que analizar qué voz estamos escuchando, iglesia. ¿Qué voz estamos obedeciendo? Dejar tanto esa muletilla, Dios me dijo, seguro. Yo he conocido gente que se ha ido hasta de 7 iglesias ya y ahora no se están congregando en ninguna porque Dios le dijo que se quedara en su casa, porque no hay ninguna iglesia que le valga. Ninguna iglesia es buena. Pregúntele a Pablo. Pablo le escribió a Romanos, a Corintios, a Filipenses, a Colosenses, porque todos tenían sus cosas. Y el día que esta iglesia sea perfecta, prepárese porque nos vamos. ¡Fum! Nos vamos, somos imperfectos. Aproveche y dígale al que está a su lado, usted es imperfecto, usted tiene defectos,
Usted comete errores. El que se para aquí también. El negrito de ojos azules también. Todos los que estamos aquí delante. El que está ahí en la cámara. Todos cometemos errores. Amén. Así que analicemos si son impulsos nuestros o es la voz del enemigo la que está intentando sacarnos del propósito de Dios. Dios quiere hablarte. ¿Cuántos salen de hoy convencidos de eso? Dios quiere hablarte, Dios quiere hablar a tu vida a través del Espíritu Santo. Dios unge los oídos antes de ungir la boca. Porque lo que importa es que escuches para que luego hables. Hay gente que quiere solamente hablar, no quiere escuchar. Hay que escuchar. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Hemos tenido algo con alguien y ya estamos contestándole. Pero es que yo voy a hacer más rápido. Y de pronto la otra persona no está con la intención de pelear. A mí me ha pasado. Y he escrito un texto así y luego he tenido que borrarlo. Sí. Yo le voy a mentir que a mí no me ha pasado. Y algunos de esos textos eran para algunos de los que están aquí. Y los he borrado. ¿Por qué? Porque tengo que ser, ¿qué? Más rápido en escuchar. Pero somos rápidos al hablar. Mucho. Miren, este pasaje es precioso para que usted lo tenga como un rema. Isaías 50, del 4 al 5. Jehová, el Señor, ¿qué? Ayúdeme. El Señor me dio ¿qué? Me dio lengua de sabio, para saber hablar palabras al cansado. Ay, amigo, cuando me pongan líder se van a enterar más de uno. Yo sí les voy a decir sus 3 verdades. Yo sí les voy a explicar cuántos pares son 3 moscos. Yo no voy a ser como el pastor que no. Yo sí les voy a... Ay, por eso nunca te vas a levantar. Porque el tiempo del juicio, el tiempo del profeta que condenaba, ellos estaban ligados a un pacto antiguo. El profeta antiguo estaba ligado a un pacto antiguo. Los profetas de hoy en día están bajo la gracia y tienen que hablar que, sí, exhortar también, pero tienen que edificar. No solamente dar palo. Aún los profetas antiguos edificaban. Los profetas antiguos daban palabra también, no solamente de exhortación, sino también motivando a la gente a ir adelante, avanzar, crecer, desarrollarse, creerle a Dios. Y la Biblia dice que Dios te dio lengua de sabio para hablar al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esa tiene que ser su oración. Señor, despierta mi oído, yo quiero oírte. Yo quiero tener un oído que te pueda oír bien, fino, que te escuche. Mi esposa tiene un oído, de lejos lo escucha uno. Jehová el Señor me abrió el oído. ¿Cuántos quieren eso? Póngale la mano ahí y dígale: Señor, abre mis oídos. Abre mis oídos para saber cuándo tú estás hablando y cuándo es palabra de hombre y cuándo es palabra del diablo. Enséñame a conocer tu voz. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde. O sea que la rebeldía ensordece. ¿Con qué está ligado el oído? Con la boca. Hay gente que es muda no porque no tenga la capacidad de hablar, sino porque no desarrolló la capacidad de oír. Por eso son sordos y mudos. Y la Biblia habla de un espíritu sordo y mudo que intenta que tú no escuches para que tú no hables, que tú no entiendas para que tú no hables lo que tienes que hablar. Por eso el Señor le dijo al espíritu sordo y mudo: sal fuera de él. Hay personas que tienen que decirle a ese espíritu que se vaya de su vida. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Dios le dio lengua de sabio. ¿Para qué? Para poder despertar el oído, abrir el oído. Un oído despierto manifiesta una lengua profética. El que tiene oído de profeta puede hablar perfectamente sin temor. Está escuchando códigos que vienen del cielo y suelta.
entrega, revelación de Dios. Eso hace un oído abierto, un oído despierto. Dile cada día: Señor, despierta mis oídos. Esa va a ser su oración. Yo le pongo, siempre le digo al Señor: pon un centinela para que esté vigilante en mi oído cuando una palabra no es tuya y yo pueda desecharla. Hay gente que me habla y cuando pasa mucho tiempo y ese tema ya no me interesa, mis oídos se cierran. No es que no me importe la persona, es que no me interesa la conversación necia, y el oído se cierra frente a una conversación que no vale la pena. Cuando hay una palabra que me interesa, se abre para escuchar lo que me edifica. Estoy pidiéndole al Señor que desarrolle mi oído para oírle a Él. Usted primero aprende a oír y habla por lo que oye. Y la fe viene ¿por qué? Por el oír. Si no oigo, no puedo hablar fe. Necesito oír fe para hablar fe. Necesito oír palabra para hablar palabra. Si oigo chisme, hablo chisme. Si oigo miedo, hablo miedo. Si oigo mentira, hablo mentira. Si oigo vanidad, hablo vanidad. Pero si oigo palabra, voy a hablar palabra. Si escucho palabra de Dios, voy a hablar palabra de Dios. Ay, no le invite que ese man solamente habla de palabra. No me invite, porque solamente le voy a hablar de palabra. Le voy a hablar la palabra de Dios, que es la que va a transformar, cambiar y llevar a su vida al nivel, a la posición y al destino que Dios estableció para su vida. Yo no estoy aquí para ser su amigo, aunque muchos son mis amigos. Estoy aquí para pastorearlo. Aún a mi familia, siempre somos familia, pero estoy para llevarlos al propósito. Usted ha escuchado que hay gente que dice: ay, no me crea, no me crea, yo no vi nada, pero escuché. Y suelta algo que ni siquiera se ha molestado en saber si es verdad. Pero es que como le pica el oído, ay, es que a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Mire, Samuel fue llamado y cautivado por su voz. 3 veces, 4 veces, siendo un niño, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Pero él pensaba que era quién el que le llamaba, el sacerdote, y salía donde el sacerdote: dime. Y el sacerdote no entendía por qué el niño iba para allá. Hasta que la tercera ya dijo: hey, cuando vuelvas a escuchar la voz, dile: heme aquí, es Dios quien te está hablando. Dios primero, note esto, antes de ser profeta, primero entrenó su oído. Primero Dios va a entrenar tu oído para que conozcas su voz, para luego poder usar tu boca. No puede usar tu boca si tu oído primero no es entrenado. ¿Y dónde se entrena el oído? En la presencia, en la intimidad, ahí a solas con Él, 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 a solas, encerrado a solas con Él. Ahí es donde desarrollas el oído. Y ahí es donde puedes decir, ¡fua! Y ahí es donde empiezas a profetizar. Y ahí es donde pasas por el lado de alguien, daba un testimonio. No sé si Miguel está aquí ahora, no lo veo. Miguel. Y daba un testimonio y escuchaba una voz y escuché un llanto de bebé cerca de él. Y cuando escuché ese llanto de bebé, le puse la mano y le dije: estás orando por un hijo, Dios te lo va a dar. Y hoy su esposa ya tiene como 4 meses de embarazo. Después de esa palabra, me lo dijeron, no, pero escuché el llanto. No estaba ningún niño llorando al lado. Y a mí eso me emociona, porque Dios va mostrando cosas. Pero si no somos sensibles a su voz, vamos a pensar que es un pensamiento de hombre. Y así mucha palabra de ciencia que Dios está entregando. Y le dicen a uno: uy, ¿cómo hago para tener eso? Tenga cuidado, no vaya a ser como el mago. Simón el mago, que quería el poder pero sin sacrificar nada. Quería oír la voz de Dios pero buscando un beneficio. Enciérrese con él. La voz de un profeta no habla lo que siente, sino lo que recibe. Eso es lo que habla. Para que Dios ponga palabra en tu boca, tienes que pasar tiempo con Él, a solas con Él. La Biblia dice en 1 Corintios 14:3: pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Está hablando el Nuevo Testamento.
O sea, los profetas de la ley estaban bajo el pacto, soltaban palabra de juicio, pero estaban ligados a un pacto de ley mosaico. Pero en este tiempo sí existen los profetas, la palabra lo muestra y están para consolar. El apóstol Pablo dice: anhelen el llamado o el ministerio profético, anhelen lo profético, porque las lenguas edifican al espíritu de la persona, pero la profecía edifica al cuerpo. Ojo, la profecía, no la adivinanza. Una cosa es profetizar y otra cosa es adivinar. Consuela sobre su pasado, exhorta sobre su presente y edifica sobre tu futuro. Hay gente que solo habla desde el pasado de los demás, pero no hablan de su condición futura. Usted va a escuchar sobre mí muchas cosas. Yo nunca me he parado en el púlpito a decir: yo soy cuarta generación de cristianos, mi papá casi es papa, estuvo a punto de que el Vaticano lo santificara. No, yo vengo de una familia reventada, donde habían peleas, donde habían gritos, donde yo bebía, donde yo era mujeriego, mentiroso, charlatán, vanidoso, soberbio. Eso es la verdad. Y la gente habla de eso. Pero háblame si en los años desde que el Señor llegó a mi vida me has visto bebiendo, me has visto en un prostíbulo, me has visto saliendo de un lugar que no tengo que salir, me has escuchado insultando. Háblame de eso, porque mi pasado es eso, mi pasado. Pero tengo un Dios que redime, tengo un Dios que transforma, tengo un Dios que cambia, que edifica, que ya me exhortó, que ya hizo la obra y sigue exhortando cada día. Ese es el Dios al que le sirvo. Pero muchos se quedaron en la ley, en el profeta que solamente condena, que solamente apedrea, que solamente quiere ver sangre. Ya la sangre fue derramada. Ya no hay más sangre que se pueda derramar. No hay que apedrear a nadie. Hay que llevarlo a la gracia, acercarlo a la cruz, a la redención. Ese es el llamado suyo y mío, a ser una voz profética, una voz que impulsa, que transforma, que liberta. ¿Cuántos quieren ser esa voz? ¿Cuántos quieren ser la voz de que ya sabe que hay alguien que está haciendo la cosa mal, pero no le habla de su mal, de su pecado? Le habla de lo que Dios va a hacer en su vida. Le habla del futuro, de lo que Dios va a hacer en su futuro. Ya sabemos que está haciendo las cosas mal, ya lo sabemos, pero queremos hablarle de lo bueno que Dios va a hacer con él. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa gracia se va a derramar sobre ese joven que está en droga, va a salir de ahí. Deje de mirarlo como el pandillero, empiece a mirarlo con la gracia que Dios lo mira a usted. Ellos hablaban un juicio porque estaban sujetos a la ley mosaica, pero nosotros estamos sujetos a la gracia. Miren lo tremendo. Pablo perseguía a los cristianos para matarlos, y Cristo perseguía a Pablo para transformarlo. ¿Qué quiere ser usted? ¿En qué posición se quiere poner? De los que persiguen a los cristianos. ¿Usted no ha visto en las redes sociales pastores ahora que tienen millones de likes por dedicarse a criticar a hombres de Dios que llenan países, que están en Pakistán, que están en la India, que están en países donde matan a los predicadores, pero él desde la comodidad de su iglesia criticando cuando nunca ha salido de su comodidad, tirando piedra, atacando al que está haciendo algo? Pero no le he visto un solo mensaje criticando a un brujo, levantándose contra aquello que está en contra del reino de Dios. Pastor está enfadado con el diablo. Entonces Pablo perseguía a los cristianos para matarlos, y así hay más de uno. Es que Dios me ha llamado a tirar piedra. Dios me llamó a ser una voz que clama, no una voz que condena. Y usted alguna vez se ha sentido condenado, yo le pido perdón, yo no lo puedo exhortar. Pastor, usted no debería juzgar. No, yo no juzgo. Juicio es poner a una persona en un estrado y llevarlo a condenación, decretar sobre él algo. Y exhortar es corregir. Hay que corregir. Eso es necesario. El que ama corrige, dice la palabra. Amén. Jeremías 1:9 dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios va a tocar tu boca para poner sus palabras. Él va a poner palabras en tu boca.
No palabras del mundo, palabras de Dios en tu boca. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. El secreto produce que usted hable las palabras de Dios. El secreto produce, como dijo aquí el ministro, produce que Dios haga de usted una vasija para recibir aceite. Aceite es unción. También es unción. Entonces en el secreto se produce unción para que esta vasija de barro se llene de unción, y donde vaya hable palabra de Dios, hable palabra de vida, palabra que cambia, palabra que impulsa, que transforma. Pastor, quiero abrir una empresa. Hágale, le digo yo, que me lo dice. Y si me equivoco, pues vuelve y lo intenta. Y si vuelvo y vuelve y lo hace, 7 veces cae, 7 veces se va a levantar. Dios está contigo, Dios te va a acompañar. ¿Qué quiere que le diga? Que no lo intente, inténtelo, vamos, tú puedes hacerlo. Te impulso, hazlo, vamos. Eso tiene que hacer la gente que porta la palabra de Dios. Amén. Mire, muchas veces pensamos que el pasaje dice que le hablemos al pueblo lo malo y el mal camino, decía Jeremías. Y pensamos que para hacer volver a alguien del mal, necesito hablarle de lo malo. Él ya sabe lo malo. El hombre que está siendo infiel ya sabe que eso es malo. No tengo que estárselo restregando. Usted está haciendo... No, tengo que mostrarle el camino. Pero a veces mostramos lo malo, ¿sí o no? ¿Nos ha pasado o no? Yo me pongo delante. O sea, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Dice Jeremías 23:28, ya casi estoy terminando, me quedan como hora y media. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y aquí hace una pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces dice, hable lo que yo hablo, no hable lo que usted quiere hablar. Hable lo que yo estoy hablando. Como dice el costeño en Colombia, no hable paja. O sea, de ahí viene el dicho. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? No hable paja. Como dicen también el dominicano, no hable tanta vaina. O en Argentina dicen, no hable pavadas. O como dice el cubano, no cuente cuentos. Pero es ese pasaje. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Nada. Entonces no hable lo que no tiene que hablar. No invente historias. No cuente cosas de la gente que usted no sabe. No hable de lo que no sabe, no hable de que no. A mí me han dicho que, esa iglesia, aquel. ¿Qué sabes tú? Es mejor ser dueño de lo que callo y no esclavo de lo que hablo. Palabras me atan. Y sabe que no existe nada peor que un hombre sin palabra. Cuando no hay, y estoy hablando de los hombres, cuando no hay palabra, es señal de que no hay hombría. Antiguamente no se necesitaba firmar nada, se daba la mano y se decía, esa casa es suya, listo, ya está, le di la mano, fuera. Hay una palabra, pero se perdió el valor. Ahora se escribe, se contraescribe, se firma, se va al notario y aún así dicen, esa firma no es mía. Pero si usted estaba ahí, con foto, con video, y no cumplen. El que habla de parte de Dios habla con la verdad, habla con poder, habla con autoridad, habla con dirección, no busca la aprobación de los hombres. El apóstol Pablo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, el Padre me envió, eso lo dijo Jesús, el Padre me envió, y el que me envió me dio el mandato de lo que tengo que decir y de lo que tengo que hablar. Juan 12, 49, 50, un Jesús dijo, el que me envió me dijo lo que tengo que decir. Amén. Y sé que su palabra es vida, es mandamiento, es verdad. Hablar lo que Dios habla es lo que produce cambio, transformación y dirección. Y te vuelvo a preguntar para ir terminando, ¿qué sucede cuando tú hablas? Pregúntatelo. Hay gente que cuando habla sube el petróleo, sube el combustible cuando habla, sube el Bitcoin. ¿Qué causa cuando habla? ¿Dolor o sanidad? ¿Sabemos o no? Sabemos que a veces hay palabras que dañan. Somos de los que levantan o aplastan. Proverbio dice esto, mire, 12:18. El que habla sin pensar hiere como una espada. Proverbios 12:18. El que habla sin pensar hiere como una espada. Pero lo que dice el sabio trae alivio. Proverbios 16:24 dice, las palabras amables son como la miel,
se aceptan con gusto y son buenas para la salud. ¿Cuánto quiere ese voz de Dios? Voz de esperanza. Donde hay tristeza, usted va a llevar alegría. Que digan, wow, y el que viene ahí, ese tiene una palabra. Dios, que cada vez que Él viene, dice, Él nos visita y cuando llega, suelta una palabra, el negocio se llena, estaba solo, se llenó por una palabra que porta. Habló y cambió la atmósfera de mi casa. Había un demonio que se asomaba todos los días, me atormentaba y vino esa persona y habló y eso que me atormentaba se fue. No podía orar y vino esta persona a mi casa, ungió mi casa, oró en mi casa, soltó una palabra y la atmósfera cambió. Ahora siento algo diferente. ¿Por qué? Porque hay una palabra que usted porta. Usted es una voz. Usted es una voz, no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Usted es una voz. Voy a hablar diferente. Donde llegue van a decir, ha llegado una voz que irrumpe, que rompe los aires, que cambia las atmósferas. Esa es la voz que usted y yo tenemos que ser, hombres y mujeres que son como la boca de Dios, que hablan vida en lugar de muerte, salvación en lugar de condenación, restauración en lugar de divorcio, salud en lugar de enfermedad. Si queremos ser voz de Dios, nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal, dice la Biblia. Deben ser para edificar. Debe entender usted que la autoridad nuestra, de lo que estamos aquí delante, de lo que hablamos, no está en esto. El testimonio va a hablar de a quien tú escuchas. El testimonio va a hablar de a quien tú oyes. No la pegatina de pez en el coche. Eso no va a hablar de que tú eres cristiano. Va a hablar de que llevas una pegatina ahí con el símbolo del pez. Ajá, ahí. Todos podemos pasar por un momento de enojo, de dificultad y ser una voz que retumba y que nos trae tranquilidad. Por eso tenemos que tener control de nuestra voz. Vamos a decir rápidamente, vamos a dar 3 puntos. ¿Qué debo hacer para ser voz de Dios? ¿Quieres saberlo? Síganos por las redes. Es que con este hermano que estamos viendo las redes ahora todo es, síganos por YouTube, por Instagram, síganos por Facebook, síganos por TikTok. Vaya un cartel aquí que diga síganos. 1. Debo evaluar el espíritu que está detrás de mis palabras. ¿Qué espíritu hay detrás de mis palabras? Cuando venga una palabra que usted va a juzgar, ¿qué espíritu está detrás? Que voy a chismosear, ¿quién es el que está detrás? Y ahí entonces usted empieza. Apúnteselo, Proverbios 15. No lo voy a leer ahora porque quiero avanzar. Proverbios 15, del 1 al 2. Segundo, no hable sin dirección. Apúnteselo también, Santiago 1, del 19 al 22. Y si estén dispuestos más a escuchar que a hablar, no se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Tercero, desarrolle el dominio propio. No pida dominio propio, ya tiene usted dominio propio, ahora desarróllelo. Ya está ahí, ya lo puso Él, forma parte del fruto. No son los frutos, es el fruto. Tiene que haber amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio tiene que estar ahí. Desarróllelo. Es necesario que evaluemos las palabras que han salido de nuestra boca en nuestra casa. Mire, fuentes que se están secando. El segundo, alguien que le sople el segundo allá a la hermana. No hable sin dirección. Y el tercero, desarrollemos el dominio propio. Examinemos las palabras que hablamos en nuestra casa, a nuestras esposas, esposos. Hay fuentes que se secan por la boca. Hay trabajos que Dios no va a entregar por la boca. Hay provisión que no va a descender de lo alto para su vida por la boca. Lo que yo hablo va a provocar, acuérdese, un movimiento. Yo estoy hablando de avivamiento, no quiero hablar de otra cosa. Avivamiento, 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 avivamiento. Van a ser miles de personas llegando. España, Torrevieja va a ser el centro de avivamiento de Europa. Vendrán de Alemania, vendrán de otras naciones a este lugar. De Brasil también vendrán a recibir a este lugar. ¿Qué quiere usted que haya en su casa?
¿Qué atmósfera quiere usted crear con su boca? Ponemos adoración pero insultamos. Ponemos todo el día alabanza, pero estamos hablando de lo que no tenemos que hablar. Malas palabras. Y quiero terminar con ese pasaje, quiero que lo veas conmigo, Isaías 6, del 5 al 9 en la Biblia PDT, Pasión. La Biblia Pasión es, no, la Biblia, bueno, la PDT. Entonces yo exclamé, yo no sé si usted se identifica con esto que voy a leer. Pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros. Y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Cuántos trabajan en medio de inconversos? Y todo el día está escuchando insultos y malas palabras. Y pastor, ¿cómo quiere que no hable así si es que todos mis compañeros? Usted tiene que ser de los que cuando usted llega y sus compañeros están hablando mal, se callan y cambian de conversación. Porque saben que su voz es una voz diferente. Él lo dice, Isaías dice: yo me muevo en medio de un pueblo impuro, vivo en medio de un pueblo de labios impuros, pero sin embargo he visto al Rey, Señor Todopoderoso. Que usted pueda decir, aún a pesar de que estoy en un ambiente contaminado, que no puedo salir de ahí porque es mi trabajo, es el lugar donde estoy. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Padre, no lo saques del mundo, pero guárdalo del mundo, del sistema que hay afuera. Es que ellos hablan así, ellos pueden hablar como quieran, no que no conocen al Señor, pero usted conoce al Señor. Entonces uno de los serafines voló hacia mí y él tenía en su mano ¿qué? Un carbón ardiente que había agarrado con unas tenazas de las brasas del altar. ¿De dónde agarró el carbón? Del altar, de la presencia de Dios. De ahí lo tomó, del lugar donde está la presencia del Señor, y tocó mis labios con él y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, se limpia tu culpa. Ya no sigas hablando del pasado, el de ayer, el que me dijeron, me hicieron, me cogieron, le hicieron a mis hijos, le hicieron a mi mujer, le hicieron. Ya no hable de eso, no importa. No importa. Ya no importa lo que le hicieron. Se limpia tu culpa, se perdona tu pecado. Y ahí enseguida, después de eso, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Primero limpia tus labios para después entregarte una asignación. Primero hay una limpieza para luego darle una asignación. Hay gente que dice: pero es que no me llaman. No, tengo un llamado y no se desarrolla, entonces voy a empezar a limpiarme. Hay algo que en mi vida que tiene que ser limpiado, y Dios quiere poner en tu boca carbón encendido. Entonces él dijo: aquí me tienes, envíame a mí. Y ahí ya le dijo: ve y dile a este pueblo. Antes de mandarlo a hablar al pueblo, lo limpió, le puso un carbón encendido, le perdonó la culpa, le perdonó el pecado, y luego ya le dio una asignación y le dio una palabra, una dirección. ¿Cuánto quieren ser eso? Y quizás tú digas: esto tiene que ver conmigo, yo vivo en atmósferas contaminadas. Pero es una buena señal, es reconocer primero. Si usted no reconoce que estuvo hablando mal, que habló mal, que su boca estaba haciendo mensaje del diablo en lugar de ser un mensaje de Dios, que insultó, que ay pastor, es que tengo muchos motivos para comportarme así. No tienes ningún motivo, eres cristiano. No tienes ningún motivo para insultar a tu esposa. No tienes ningún motivo para insultar a tu esposo. No lo tienes. Eres voz de Dios, no eres voz del diablo. ¿Quién vive en ti, el diablo o Dios? ¿Quién vive en tu casa, el diablo o Dios? Pues entonces compórtate como un creyente de verdad y echa al diablo de tu casa. Echa al diablo de tu casa. Hoy llegas a tu casa y le dices al diablo: te vas, al diablo, ¡hey, fuera de mi casa! Te va con tus mentiras, te va con tus palabras, te va con tus celos, te va con tus envidias, te va de mi vida. No tiene parte en mí. Yo soy voz de Dios. Yo soy voz de Dios. Vengo a hablarle a alguien que dice: yo quiero ser voz de Dios. Yo quiero ser voz de Dios. Dios no te llamó por tu perfección. Dios no te llamó por eso. Él te llamó para purificarte, para limpiarte, para transformarte. Amén. ¿Dónde están los que dicen eso? Yo quiero ser voz de Dios. Vamos a ponernos en pie y díganselo al Señor.
Dianita está por allí. Dianita. Ahora vamos a orar por Dianita, mi hermanita, su hija, su mamá. Antes te mencioné, no te había visto, pero ya estabas o estás llegando. Cierre sus ojitos y dígaselo al Señor: yo quiero ser voz de Dios. Yo quiero portar palabra de bendición, de bien. Yo quiero portar palabra de vida y no de muerte. ¿Qué quieres portar tú? Palabra de vida, palabra de bien. Yo quiero ser una voz que habla lo bueno. Yo no quiero ser una voz que maldice, que reniega, que insulta, que duda. Yo quiero ser una voz que cree en aquel que me salvó en la cruz del Calvario. Él es una voz que clama. Él es una voz. Yo soy una voz, yo quiero ser esa voz. Una voz que clama en el desierto, que abre camino. Dígaselo ahí donde está. Esto es personal. Dígaselo ahí. Yo quiero ser una voz. Yo no quiero ser una voz pesimista y que dice: esto está muy difícil, me regreso para mi tierra. No, en su tierra está peor. Si usted quiere pasar, el altar está abierto. Está abierto el altar. ¿Por qué le hacemos pasar al altar? Porque a veces hay que orar por la gente y es incómodo meternos en medio de las sillas. Es por eso. Entonces, si usted siente que quiere que ore por usted, hágalo. Pase adelante. Dígalo: yo soy una voz que va a hablar de ahora en adelante palabra de vida en mi hogar. De mi casa se van las palabras negativas, los insultos, las palabras que no edifican. Por eso decimos que tengan cuidado con lo que escuchan, con la música que oyen, porque ¿qué sale a través de la música? Una voz, y esa voz edifica o contamina, transforma. Yo escucho lo que quiera. No, usted puede escuchar lo que quiera, pero luego no haga responsable a Dios de las atmósferas que usted mismo ha provocado. Quiero ser una voz de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Dígaselo. No me mire a mí que yo no tengo nada para darle. Soy una voz. Una voz, una voz, una voz. No siga siendo una voz que dice: yo en esta tierra no consigo trabajo, me voy porque es que aquí todo está mal, esto está seco, esto no produce vida. No, yo sé que si el Señor me trajo aquí, me trajo con un propósito. Yo sé que si el Señor me trajo a esta tierra, me trajo para bendecirme. Dios no me sacó de Egipto para que yo muera en el desierto. Pero es necesario el desierto, porque el desierto me está procesando y me va a llevar a mi tierra prometida. Y yo sé que hay una Canaán para mi vida. Yo sé que hay una tierra prometida, pero también sé que hay muros que tienen que caer primero antes de que yo entre a poseer la tierra. Yo sé que hay gigantes que tienen que ser derrotados antes de yo entrar a poseer la tierra. Pero yo sé que esa tierra existe, que esa tierra está y que usted está ya en esa tierra. Usted no tiene que ir a conquistar otra tierra. Dios lo ha movido, lo ha traído para que usted sea parte del mayor y más grande avivamiento que va a suceder en el mundo, que va a comenzar en España, que va a suceder en Torrevieja. Viene un avivamiento, viene un descender de la gloria de Dios sobre esta nación. Iglesias serán llenas de la gloria de Dios. Iglesias serán llenas de la atmósfera de Dios. Alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que decir: yo quiero ser parte de los que avivan y no de los que condenan. ¿De qué quiere ser parte? Hay jóvenes queriendo quitarse la vida cerca de tu casa y necesitan una voz, y tú tienes ese mensaje. Hay gente que se va a acercar y te va a decir: he estado pensando en acabar con mi vida. Y Dios va a poner una palabra de ciencia para que la sueltes. Porque Dios pone palabra en aquel que anhela hablar su palabra. Dios lo va a hacer. Para los españoles también. Dios lo va a hacer. Dios tiene mucho amor por esta tierra y por eso pensó en esta tierra. Yo lo he dicho muchas veces, la menciona en la Biblia. Pablo no pudo venir
pero el Espíritu de Dios sí, y va a provocar un avivamiento en España, un avivamiento, y usted va a ser parte de eso. Cada palabra que usted ha soltado sobre la vida de sus hijos, de su hijo, la va a ver cumplida. Nadie puede apagar lo que Dios habló sobre Daniel. Nadie puede apagar lo que Dios dijo que iba a hacer en él. Nadie, nada puede silenciar la voz de Dios en la vida de alguien. Dios va a hacer algo. Dios quiere hacer algo con cada uno. Dios quiere que donde usted esté, usted sea una voz. Tú vas a ser una voz ahí en las alarmas. Vas a hablar vida, esperanza. Vas a correr a decirle a otros que hay esperanza en Cristo, que hay salvación en Cristo. Dese en cuenta que cuando se hablan tantas mentiras, terminan volviéndose realidades. La gente habla crisis. Voy a hablar Cristo. La crisis desaparece de mi boca, de mi vida. No hay crisis en mi vida. Yo sé, puedo estar pasando un proceso, pero sé también y conozco al Dios de los procesos. Hay gente que solamente reclama las bendiciones, pero no entiende que los procesos son necesarios y que en el proceso te vas a encontrar con Él, y en el proceso vas a ver la gloria de Dios. Y en el desierto se vieron los más grandes milagros. Están las promesas, pero Dios se va a manifestar en medio de ese proceso. Adóralo, levanta tus manos un instante y dile: quiero ser una voz. Yo quiero ser una voz, yo no quiero ser una imagen, yo no quiero ser una figura, yo quiero ser una voz. Adóralo. Cierra los ojitos y vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. Ustedes van a ser voz en el instituto, voz en la universidad, voz en los supermercados, voz en las cafeterías, donde estén, van a ser una voz. Adóralo. Porque mientras le adoras, Él se manifiesta. Adóralo. Díselo: hoy me rindo a tus pies. Adóralo. Yo sé que hace calor, pero no dejes que eso te distraiga. Adorarte con todo mi ser. Adóralo. Adóralo. Adóralo, que mientras le adoras, Él se va a manifestar a tu vida. Pastor, a veces no sé qué hablar con Él. Adóralo. A veces no sé qué decirle. Adóralo. Cuando no tengas una palabra en tus labios, adóralo. Que Él se manifiesta mientras le adoras. Díselo: firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. Adóralo. Portador. Escuche lo que dice la canción. No importa el valle de la adversidad y de la muerte. Importa quién camina contigo. Lo que importa es quién va delante de ti, quién es el que va abriendo camino. No importa la adversidad, no importa la persecución, no importa que hayan opresores a tu alrededor. Importa quién va contigo de la mano, quién te dio la promesa, quién te dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. No estarás solo. Adóralo. Adóralo como nunca antes le has adorado. Exáltale como nunca antes lo has hecho. Abre tus labios y adóralo. No importa dónde esté, dígalo. Es una voz lo que está saliendo, una afirmación de sus labios diciendo: no importa dónde me encuentre, no importa la situación en la que esté, pero voy a hablar vida. Voy a hablar vida, Señor, con un carbón encendido en mis labios, para no hablar lo que no corresponde, para hablar fe, para ver la manifestación una vez más de tus milagros en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis finanzas.
dice, los ríos de agua viva corren hoy en este lugar. Hay ríos, hay manantiales. Habían desiertos en algunos corazones y por eso no había palabra. Pero Él dice, yo soy martillo que rompe la piedra. Y hoy toda piedra ha sido rota y los manantiales de Dios empiezan a fluir en la vida de alguien en esta hora, en esta mañana. Hoy hay un torrente de agua viva que es introducido en ti. Hoy la gloria de Dios se ha metido en tu vida. Ahora tu boca hablará misterio. Aleluya. Aleluya. Santo. Aleluya. Aleluya. No voy a hablar crisis. No voy a hablar escasez. Porque no camino con alguien escaso, camino con el abundante, con el dueño del oro y de la plata, camino con el dueño de la salud. Por tanto no hablaré enfermedad, no hablaré maldición, porque camino con el dueño de la bendición, el que me bendijo con toda bendición del cielo en los lugares celestiales. Dígale a alguien, todo va a estar bien. 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 Diga al débil, fuerte soy en él. Diga al débil, soy fuerte en él. No importa mi debilidad, Él se ha hecho fuerte en mí. Él se ha hecho fuerte en medio de mi debilidad. Oh, santo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra ha sido entregada, desatada y ha tomado forma en muchos corazones. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, como dice tu palabra, creí, por tanto hablé, que cada corazón en este lugar será transformado, Señor, y sus bocas hablarán vida y no muerte, hablarán salud y no enfermedad, hablarán abundancia, Señor, y no escasez, miseria. Señor, ellos andan bajo tu mano, ellos están guardados en tu espíritu y ellos echan, Señor, al diablo de sus hogares, de sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo lo creo, y por cuanto lo creo, lo hablo, Señor amado, y queda establecido, porque tu palabra dice que toda palabra que se hable en la tierra será atada en los cielos, y toda palabra que se desate en los cielos, Señor, en la tierra también lo será en los aires, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. No se vaya, deme un instante. Diana, ven, porfa, hija. Ven, Dianita, ven con Isabela. Yo quiero orar por ellos. Quédese en pie, yo quiero orar por ella. Dianita es hija de la casa, nacida en la casa. Y yo quiero que usted me acompañe a orar por Dianita Isabela, que vino a visitar desde Colombia. Como acá. ¿Cuántos me acompañan a orar por ellas? A bendecirlas. Hemos hablado de que somos vida, no somos muerte, bendición, no maldición. Ella se va a otra ciudad con su esposo, pero esta sigue siendo su casa. Sigue siendo tu hogar. Seguimos siendo tu familia. Y nadie, porque se va de un lugar, puede ser maldecido. Tiene que ser bendecido. Son decisiones personales. Y nosotros no podemos nunca intervenir en la decisión de nadie. Estamos para guiar, no para impedir ni para frenar a nadie. Y queremos que le vaya bien. Y queremos que le vaya muy bien. Y queremos oír noticias de que estudió y sacó una carrera y se hizo profesional. Y un día vendrá a presentar los hijos y vendrá con el esposo y me dirá, ¿sabe que mi esposo es pastor? Y sabe que predicamos el evangelio. Ay, el enemigo intenta poner duda, pero yo creo en un Dios que hace cosas. Yo creo en un Dios
Tú crees que conoces tu destino, pero Dios conoce tu final. Él sabe perfectamente para dónde vas. Aunque tú intentes, dice la palabra, Él enderezará todo paso, todo camino. Padre, esa es nuestra oración por tus hijas, Señor. Por Carlos también, ahí donde está, Señor amado. Sé que está siguiendo la transmisión y lo bendecimos, Señor amado. Bendecimos su hogar, bendecimos la vida de Camilo, la vida, Señor amado, de la pequeña también, Señor, de Abigail. Y declaramos, Señor, caminos abiertos para ellas de bendición, para que avancen, Señor amado, no para que, Señor amado, se detengan, sino para que sigan creciendo en ti, Señor amado, cada día. Donde vayan, yo declaro que tu mano estará con ellas, tu manto estará sobre ellas, tú las proteges sobre ellos, Señor amado. Sobre Camilo que se queda, Señor, tú lo guardas, tú lo amparas, tu mano, Señor, no se cortará de ellos. Los bendecimos, Señor amado, y declaramos siempre victoria en ellos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti gloria, honra y alabanza. Amén, amén y amén. Si alguien le quiere invitar, ahí la tienen, es toda suya. Te bendigo, te amamos mucho. Hoy yo soy un altar. Pueden saludarla, los que compartieron tiempo. Ya tienen una casa más a donde ir.